Acércate a Indonesia. Muy buenas noches a nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Acércate a Indonesia. Esperamos que este programa que transmitimos gracias al apoyo de Telesucesos continúe brindándoles más conocimiento sobre el aspecto sociocultural de este maravilloso país. En esta ocasión conversaremos con el primer secretario sobre las becas que ofrece Indonesia para jóvenes extranjeros y estudiantes internacionales. Buenas noches, señor Dedi. Es un placer tenerle con nosotros hoy día. ¿Podría informarnos sobre cómo es la educación superior en Indonesia? Buenas noches, María. Es un placer estar aquí. Según datos de la Oficina Central de Estadística BPS de Indonesia, en 2021 existen alrededor de 3.115 universidades en Indonesia, compuestas por 125 universidades estatales y 2.990 universidades privadas que están registradas en la base de datos del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. El número de estudiantes en las universidades estatales es de 3.2 millones de estudiantes y los de las universidades privadas son de 4.4 millones de estudiantes. Hay algunas universidades estatales destacadas en Indonesia, entre otras la Universidad de Indonesia, UI, en Depok, Java Occidental, la Universidad Gadjah Mada, UGM, en Sleman, Yogyakarta, la Universidad Airlangga, UNAIR, en Surabaya, Java Occidental, el Instituto de Tecnología de Bandung, ITB, en Bandung, Java Occidental, Universidad Brawijaya, UB, en Malang, Java Occidental, Universidad Pajajaran, UNPAD, en Bandung, Java Occidental, Universidad del 11 Maret, UNS, en Solo, Java Central, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, en Bandung, Java Occidental, el Instituto de Tecnología de Bogor, IPB, en Bogor, en Java Occidental, y el Teknologi 10 November Institute, ITS, en Surabaya, Java Oriental. Y algunas universidades privadas destacadas, entre otras la Universidad Bina Nusantara, BINUS, en Jakarta, la Universidad Telkom en Bandung, Java Occidental, la Universidad Gunadarma en Depok, Java Occidental, la Universidad Islam Indonesia, UII, en Sleman, Yogyakarta, la Universidad Katolika Atmajaya en Jakarta, y Universidad Muhammadiyah Malang, UMM, en Malang, Java Oriental. Señor Dedi, en base a la gran cantidad de universidades que usted nos ha descrito, coméntenos por favor cómo el gobierno de Indonesia se encuentra comprometido en impulsar y mejorar la calidad de la educación superior en Indonesia. El gobierno de Indonesia está adoptando continuamente todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la educación superior, entre otras cosas fomentando conferencias para mejorar la investigación científica y publicándolas en revistas científicas destacadas. El gobierno también está mejorando la calidad de las instalaciones y la calidad de los cursos. Otros esfuerzos son la implementación de Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, o en inglés es Freedom to Learn Independent Campus. Este programa del Ministerio de Educación de Indonesia se basa en la política de derechos de los estudiantes de poder tomar hasta 3 semestres fuera de su programa de estudios. Esta política brinda a los estudiantes libertad para desarrollar sus intereses y una mejor preparación. Muchas gracias, señor Dedi, por su explicación. Como podemos ver, Indonesia tiene una educación muy variada y de alto nivel para todos los estudiantes. En el siguiente bloque contaremos con la presencia de la señora Anissa Rahmawati, funcionaria de la embajada, quien indagará sobre las oportunidades que existen para que los ecuatorianos estudien en Indonesia. Volvemos pronto luego de este corte comercial. Acércate a Indonesia.
Buenas noches, mi nombre es Anisa Rahmawati. Tengo el gusto de poder estar presente con el señor Dedi Eka Januardi, primer secretario de la Embajada. Continuando con el tema de la educación superior en Indonesia, ¿podría comentarnos de alguna posibilidad para que los estudiantes internacionales, en especial los ecuatorianos, estudien en Indonesia? Comentemos sobre los programas de becas disponibles, por favor. Buenas noches, Anissa. Es un placer estar aquí con usted y con nuestros televidentes. Sí, ciertamente existe la posibilidad de que jóvenes ecuatorianos estudien en Indonesia. La primera es mediante estudios autofinanciados en algunas universidades de Indonesia que tienen programas internacionales. La otra es a través de becas que ofrece el gobierno de Indonesia, así como también a través de becas a tiempo completo o parcial. Hay dos programas de becas otorgadas por el gobierno de Indonesia, en particular la beca dan mahasiswa y la beca KNB, Kerjasama Negara Berkembang. Señor Dedi, ¿podría informarnos más sobre la beca dan mahasiswa? La beca dan mahasiswa es un programa de becas culturales con duración de un año que se ofrece a todos los estudiantes extranjeros de países que tienen relaciones diplomáticas con Indonesia. Es para estudiantes que desean aprender sobre la cultura, artes tradicionales, el idioma de Indonesia, entre otros. Los participantes pueden elegir una de las universidades seleccionadas ubicada en diferentes ciudades de Indonesia. Este programa está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Son 68 universidades de Indonesia las que se suman a brindar esta beca. ¿Hay algún límite de edad? ¿Qué hay sobre las asignaciones y el boleto de avión? Los estudiantes deben tener entre 18 y 27 años de edad. Cada uno obtendrá una mensualidad para libros y otra para gastos personales. Se dará alojamiento y transporte y un seguro médico local. Proporcionará los boletos de vuelo locales y boleto de conexión para aquellos que han escogido estudiar en diferentes ciudades. El organizador proporcionará transporte para los estudiantes que hayan escogido Yakarta u otras ciudades con fácil acceso. ¿Qué cosas importantes que deben saber los estudiantes interesados con esta beca? Existen algunos requisitos y documentos requeridos para solicitar esta beca, por lo que pueden visitar el sitio web o comunicarse con la embajada para obtener más información. En la particular sobre la etapa del proceso, desde el registro en línea que suele ser desde febrero a abril, hasta el programa de orientación en Yakarta antes del inicio de clases. Es necesario estar pendientes de los programas y cronogramas que se informará más adelante tras el anuncio oficial por parte del Ministerio. Y sobre el tema de visas, ¿y qué pasa si el solicitante no sabe hablar el idioma indonesio? Los estudiantes deberán solicitar la visa de estudiante. Todo el proceso de solicitud de permisos y visas será realizado por la Secretaría de dan mahasiswa y las universidades. La Secretaría informará a los estudiantes cuando la solicitud esté completa. El proceso suele tardar de 2 semanas a un mes. El participante recibirá un curso de formación en idioma Indonesia por 10 días, probablemente en línea a través de Zoom antes de su partida a Indonesia.
Gracias, señor Dedi. Volveremos enseguida, después de la pausa, para hablar sobre la beca KNB. Acércate a Indonesia. En este momento se une a nosotros la señora María Ayu, primera secretaria de la Embajada. ¿Cómo está, señora Ayu? Bien. ¿Podría explicarnos sobre la otra beca llamada KNB? Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, conocida popularmente como beca KNB, es un programa de becas que ofrece el gobierno de Indonesia a estudiantes seleccionados provenientes de países en desarrollo. Gestionada por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, la beca se ha otorgado desde el 2006 a 1.608 beneficiarios de 97 países. KNB ofrece títulos de posgrado, maestría y doctorado con alrededor de 1.500 programas en 27 universidades. Pueden elegir programas de estudio en humanidades, ciencias sociales, ingeniería, ciencias y educación. ¿Hay algún límite de edad? ¿Qué hay sobre asignaciones y el boleto de avión? Para licenciatura, máximo 20 años de edad. Para maestría, máximo 25 años de edad. Y para doctorado, máximo 40 años. Se otorgará un subsidio de asentamiento inicial, un curso de idioma indonesio como programa preparatorio y además los estudiantes recibirán mensualmente un subsidio de manutención y otro para libros y para investigación. Los estudiantes también recibirán un seguro médico local. Se proporcionará un pasaje aéreo internacional de ida y vuelta en clase económica, incluido el transporte de la universidad anfitriona. ¿Cuáles son las cosas importantes para que los estudiantes interesados, si quieren postularse a la beca? Los candidatos que deseen participar en el programa de becas KNB deben enviar todos los documentos necesarios, cumplir con todos los requisitos y registrarse a través del sitio web oficial. La aplicación consta de 6 etapas desde la inscripción en línea, que suele ser en febrero, hasta el programa preparatorio en Yakarta, antes del inicio del programa académico. ¿Qué pasa si el solicitante no sabe hablar el idioma indonesio? Los participantes seguirán cursos de idioma indonesio que brinda la universidad por 12 meses. Gracias, señora Ayu, por la información detallada sobre la beca KNB. Volveremos enseguida, después de esta pausa, con más información para ustedes. Acércate a Indonesia. De regreso con más de Acércate a Indonesia. Continuando con el tema de las becas, ¿podría informarnos, señora Ayu, sobre los estudiantes ecuatorianos que ya han tenido la oportunidad de aplicar a las becas Dharma Siswa y KNB? Claro que sí. Hasta el momento tenemos 21 exalumnos de Dharma Siswa y KNB de nacionalidad ecuatoriana. Por parte de la Embajada estamos ansiosos por tener más estudiantes para que estudien en Indonesia y a su vez convivan en un país multicultural. En Indonesia tenemos un lema, tak kenal maka tak sayang. O si lo traducimos, sin saber algo, no te encantará. Para el presente año académico hay 2 estudiantes de Guayaquil que han aplicado para la beca Dharma Siswa y ahora estudian en universidades en Yakarta y Yogyakarta. Alentamos a los estudiantes ecuatorianos a postularse para la beca KNB o Dharma Siswa. Es por eso que estamos continuamente participando en ferias de educación en universidades del Ecuador. Este mes
El 11 y 12 de octubre participamos en la Feria Internacional de Educación que se realizó en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, junto con otras universidades de la ciudad de Cuenca, donde recibimos muchas consultas y bastante interés por parte de los estudiantes que se acercaban a nuestro stand con muchas ganas de conocer más sobre Indonesia y las oportunidades de estudio. El fin es poder tener más interesados que deseen aplicar a las becas al próximo año. Esperamos que así sea, ya que estas becas no solo otorgan a estudiantes ecuatorianos la posibilidad de estudiar en Indonesia, sino que es una valiosa oportunidad de estudiar un tiempo en un país con una extensa diversidad cultural en universidades de alto nivel. A continuación escucharemos el testimonio de algunos exalumnos y actuales becados para que nos comenten su experiencia. Me llamo Alex Alemán, soy un escultor ecuatoriano que vive aquí en Indonesia, que cada día más se enamora de este país. Han pasado 3 años desde la última vez que llegué a Indonesia, acá a Bandung, y el momento de decir adiós ha llegado. Pero tal vez este no sea un adiós, sino un hasta pronto. De acá me llevo mucho conocimiento, muchas experiencias y mucha calidad de vida. Tal vez en unos años volveré, pero esta vez las cosas serán un poco diferentes. Quiero agradecer mucho a la Embajada de Ecuador, de Indonesia allá en Ecuador, y a la beca KNB porque me brindó la posibilidad de estudiar una maestría en artes visuales aquí en el Instituto Tecnológico de Bandung. Esta es la prueba. Muchas gracias por creer en mí. En el 2016 fui ganador de una beca otorgada por el gobierno de Indonesia. Hola, mi nombre es Santiago Erazo. La beca se llama KNB. Y está buenísima porque puedes elegir estudios superiores como licenciaturas, ingenierías, maestrías e incluso doctorados. El campo de estudios es bastante amplio, va desde las ciencias hasta las artes. La beca KNB te cubre el 100% de tus estudios. El boleto de ida y vuelta adicional te da un mensual para gastos básicos de hospedaje y alimentación. No te preocupes por el idioma, ya que el primer año de estudios tienes clases de idioma indonesio, además de actividades culturales donde vas a conocer la rica cultura indonesia y muchos estudiantes de todas partes del mundo. Lo que necesitas para aplicar a esta beca es el TOEFL, una carta de recomendación de la institución previa donde estudiaste, además una carta de recomendación de una institución pública y una institución privada. Si necesitas más información, puedes contactarte directamente con la embajada, que con mucho gusto te van a ayudar. Y si gustas contactarme, estoy a las órdenes. Mi Instagram es @mirlocojo. Muchísima suerte, que les vaya muy bien y hasta pronto. Halo semuanya, saya Raquel dari Ecuador. Saya pernah mengikuti beasiswa mahasiswa dan pada tahun 2012. Hola, ¿cómo están? Soy Raquel de Guayaquil, Ecuador, y yo fui becaria Dharma Siswa en el año 2012 y puedo decir que fue una experiencia que me cambió la vida. Saya belajar di Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia di Politeknik Negeri Jakarta. En la Politécnica Estatal de Yakarta estudié lengua y cultura de Indonesia. Yo apliqué para ir a estudiar en un país asiático y conocer mucho más sobre este continente, e Indonesia me cautivó por completo. Amé su cultura, su tradición, su historia, su gente y su cocina. Yo los invito a todos, estudiantes universitarios y de colegio, para que apliquen y conozcan en primera mano a este maravilloso país y este continente. Halo, apa kabar? Nama saya Daniela. Estoy aquí en Yogyakarta, Indonesia. Vine aquí gracias al programa de Dharma Siswa. Estoy estudiando etnomusicología en ISI Yogyakarta. Bueno, estoy aquí, como ustedes pueden ver, en este barrio que se llama Mantrijerón. Y aquí hay un montón de galerías, hay un montón de sitios culturales. Y eso es un poco de lo que ustedes van a poder encontrar aquí en Indonesia, en este programa.
Ustedes podrán también estudiar tanto el idioma, así como otros programas como de arte, donde pueden estudiar danza tradicional, música tradicional, etc. Y también, por supuesto, envolverse en la cultura de Indonesia. Como pueden ver, aquí está el wayang kulit, que es algo muy típico de Indonesia, que es usado para el teatro de sombras con títeres. Así que espero que les interese mucho ser parte de esta experiencia muy increíble, así que los invito a que vengan a estudiar a Indonesia. Selamat siang, nama saya Carlos. Soy de Ecuador y ahora me encuentro en Yakarta, Indonesia, estudiando parte de la cultura indonesia y su idioma. Llevo aquí un mes y el plan es quedarme 10 meses aquí a través del proyecto Dharma Siswa, que es una beca de intercambio cultural entre países en mutua cooperación, como lo son Ecuador e Indonesia. Así que los invito a todos a aplicar a esta beca que les va a cambiar la vida. Y dependiendo de sus intereses académicos o profesionales, pueden venir ya sea por el programa de idiomas o por un programa más enfocado en las artes, en donde pueden escoger materias como danza, etnomusicología o incluso teatro de marionetas. Dependerá de ustedes. Y este programa de artes tiene una duración de 12 meses, así que es más tiempo para poder disfrutar de este hermoso país. Ahora estoy en la Universidad Steve Alia en Yakarta y desde aquí quiero desearles muchos éxitos. Suerte, Sampai Jumpa. Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Ecuador? Soy Edgar Freire, bailarín y coreógrafo ecuatoriano. En el año 2016 tuve la oportunidad de aplicar a la beca Dharma Siswa. La beca Dharma Siswa es una beca maravillosa que otorga el gobierno de Indonesia a los jóvenes que quieren venir a estudiar a Indonesia, a cualquier región de Indonesia, artes, música, teatro, danza, batik, el mismo idioma, y a la vez estar en relación con toda la cultura, con toda la sociedad, con toda la tradición que pervive acá. Pues yo estudié danza y ello me cambió la vida, cambió mi forma de sentir la danza, de sentir mi cuerpo. Así que a todos los jóvenes que están pensando en tomar una gran decisión en su vida, pues yo les recomiendo aplicar esta beca, pues van a encontrar un mundo lleno de posibilidades y les va a cambiar su forma de pensar y concebirlo todo. Así que no desaprovechen esta oportunidad. Nos vemos. Para finalizar, señor Dedi, ¿algún mensaje adicional que usted quiera dar a nuestros televidentes? Gracias, María. Una vez más animamos a personas de todas las provinciales del Ecuador a postular a la beca. Será una experiencia inolvidable para ustedes, ya que es muy importante fomentar el contacto entre otras culturas a través de la educación mediante becas y así forjar nuestras relaciones bilaterales. Si desean más información sobre la beca KNB y Dharma Siswa, que se abrirá para el año entrante, visiten el sitio web de KNB y Dharma Siswa o pónganse en contacto con la Embajada de Indonesia en Quito. Muchas gracias. Agradecemos a los funcionarios de la Embajada de Indonesia quienes nos han otorgado información clave sobre oportunidades para estudiar en Indonesia, así como también a todas las personas que nos han sintonizado el día de hoy. Nos veremos en el próximo programa de Acércate a Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.